Habla Marian de la Fuente. Quisiera detenerme hoy Jueves Santo unos segundos, unos minutos para romper la narrativa de ese hombre de Maryland y nuevo héroe de algunos legisladores demócratas y medios liberales al que están vendiendo como una blanca paloma y al que poco a poco comenzamos a conocer y ver el verdadero color de su plumaje, aunque muy posiblemente pocos de estos medios les vayan a aportar para su consideración algunos de los datos que les voy a compartir en el día de hoy, porque al que la narrativa mediática insiste en llamar el hombre de Maryland, que fue enviado al CECOT por su presunta vinculación con el MS-13, siendo inocente, y al que exigen a la administración Trump y ahora al gobierno de Bukele por una cuestión de jurisdicción que le permita regresar. Según documentos públicos mostrados por el Departamento de Justicia en la tarde de ayer, Abrego ha resultado ser, por lo pronto, un abusador violento de su propia esposa, de Jennifer Vázquez, quien hoy aboga por su libertad, pero que en declaraciones escritas de su puño y letra, en demandas presentadas en la Corte, donde llegó a solicitar además una orden de alejamiento del angelito, alega que Abrego García la golpeaba repetidamente y que, voy a abrir comillas, a este punto tengo miedo de estar cerca de él. Tengo múltiples fotos y videos de lo violento que puede llegar a ser y de todos los golpes y moretones que me ha dejado. Vázquez afirmó que Abrego García le dio puñetazos y patadas después de arrojarla al suelo y le arañó en un ojo, dejándole sangrando. También presuntamente arrojó su computadora portátil al suelo. Ella escribió que en otra ocasión Abrego García se enojó nuevamente, comenzó a gritarle y le arrancó la camisa y los pantalones cortos antes de agarrarla del brazo, dejándole marcas. Vázquez recordó dos ocasiones más en el 2020 en las que Abrego García la golpeó. En noviembre del año 2020, y vuelvo a leer textual, me golpeó con su bota de trabajo, escribió. En agosto del 2020 me golpeó también en el ojo, dejándome un ojo morado. Además, si aquí entramos un poquito más de lleno en la parte en la que Bukele defiende que se trata de un terrorista, según sus palabras, y de un miembro de la Salvatrucha, denunciado por otros pandilleros que ya están detenidos en el CECOT, en El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional publicó también documentos judiciales relacionados con Abrego García, que ponen aún más en duda la narrativa de los demócratas sobre su inocencia y que, según afirma, prueban de forma definitiva que este hombre, quien fue deportado el pasado mes al megapenal salvadoreño del CECOT, sí que es un miembro de la notoria pandilla del MS-13, más allá de esos tatuajes que lo identifican como pandillero. Según una hoja de un informe del Departamento de Policía del condado de Prince George, la policía local descubrió a Abrego García durante una investigación por asesinato. Justo en el año 2019 lo encontraron merodeando en el estacionamiento de un Home Depot junto a los sospechosos, que eran otros miembros conocidos de la pandilla MS-13 y en posesión de drogas ilícitas. La unidad de inteligencia sobre la MS-13 del Departamento de Policía, que pertenece además al equipo contra pandillas, realizó una entrevista con Abrego García y se puso en contacto con una fuente confiable y comprobada en el pasado, según dicta en el informe, que lo identificó como un miembro activo de la MS-13, perteneciente a la clica Western, con el rango de chequeo y el apodo de Chele. La noticia, que yo no sé a ustedes, pero a mí sí me cambia por completo la visión de un joven inocente de Maryland, surge mientras algunos legisladores demócratas han llegado al punto de llegar a viajar a El Salvador clamando su regreso y alegando que fue deportado injustamente a esa prisión de máxima seguridad en su país de origen como parte de los esfuerzos de la administración Trump por combatir el crimen entre inmigrantes ilegales. Como recordarán, la pasada semana, la propia Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de una corte inferior que ordenaba a la administración Trump gestionar el regreso de Abrego García. El alto tribunal pedía que el gobierno facilitara la liberación de Abrego bajo custodia en El Salvador y asegurara que no entraba en conflicto con el Ejecutivo. La administración Trump accedió a eliminar cualquier obstáculo administrativo que impida el regreso de este hombre a Estados Unidos e incluso a facilitar un avión para traerlo. Pero la fiscal general Pam Bondi ha declarado que eso ya no depende de El Salvador porque Estados Unidos ya no tiene jurisdicción sobre un ciudadano salvadoreño en su país. Y mientras hoy conmemoramos este Jueves Santo, ayer también merece la pena recordar esto, porque entre lágrimas, Patty Morin, la madre de la mujer asesinada en Maryland, dio escalofriantes detalles del asesinato de su hija y la falta de empatía de la administración Biden y de ninguno de esos legisladores que ahora han convertido a García en un héroe.
Hoy sería digno que alguno de esos canales o congresistas recordaran a esta mujer, a Rachel Morín, brutalmente torturada y violada en un sendero por Víctor Martínez Hernández, un salvadoreño ilegal en Estados Unidos, que le dejó heridas en todo su cuerpo y con su cráneo aplastado como si fuera una cáscara de huevo. Comenzamos. Esta noticia de Abrego, a ver, nos lo han vendido de muchas maneras, incluso, y te digo, yo te confieso, yo al principio decía un error administrativo, habrán mandado a una persona inocente al CECOT, oye, puede ocurrir que exista ese error administrativo y si ha sido así, lo tienen que regresar. Pero cuando tú ya escuchas al presidente de un país como El Salvador, que emprendió esa lucha titánica contra las maras, que tiene información de primera mano, que sigue apretando las clavijas para que le sigan dando información, que ha permitido que en las últimas semanas haya cabecillas aquí en Estados Unidos que han sido detenidos. Yo creo que es muy complicado, o podría decirte que muy improbable que estuviera equivocado, pero vamos a seguir pensando que sí lo es. Estas informaciones que yo leí al comienzo del programa cambian absolutamente ese panorama. Sin lugar a dudas, Mariana, sin lugar a dudas. Para comenzar, desde el punto de vista de la ley estadounidense, pues él, de acuerdo con la información suministrada, llenaba los requisitos para ser extraditado a su país de origen. Si va a ser regresado o no, ya depende de El Salvador. Y si él, como lo ha dicho el presidente Bukele, tiene deudas pendientes con la justicia de su país, del país donde él nació, del país donde es ciudadano, pues es un asunto que compete exclusivamente a la justicia y a las autoridades salvadoreñas. Ya los Estados Unidos no podrían hacer nada, aunque en el caso que tú mencionas existieran realmente indicios de que no es una persona vinculada a estas organizaciones criminales, pero evidentemente sí lo es. Además, pues están los testimonios de su propia esposa con el tema que tiene que ver con violencia doméstica, que además también es causal de deportación, de acuerdo con la justicia en los Estados Unidos. Así que yo creo que las posibilidades de un regreso de este señor a los Estados Unidos son cada vez más oscuras. Anthony, el tema aquí es que estamos viendo que en muchos casos, y yo lo comentaba estos días en el programa, por encima de criticar las políticas, se trata de atacar al político, se trata de perseguir cualquier cosa que haga el político. Esta campaña que se está realizando para sacar del país estas manzanas podridas, porque no estamos hablando de un padre de familia simplemente que está haciendo aquí su trabajo y esperando la oportunidad de salir de la sombra. Estamos hablando de hombres que en muchos casos, aunque huyan de las maras, lo hacen huyendo de las maras rivales, no es porque tengan ninguna intención de venir. Esto se está convirtiendo en un verdadero problema. Yo me imagino que la Corte Suprema va a tener que determinar de forma firme cuáles son las actividades del Ejecutivo y qué puede ser retado a las Cortes. Justamente, Mariana, y además el presidente Trump no está haciendo nada que no prometió durante su campaña, que era asegurar la frontera y proteger a los estadounidenses de los elementos criminales. Y lo más asombroso para mí, pero no debemos asombrarnos con estos individuos de la izquierda, es cómo se han convertido en apologistas de estas personas delincuentes que, como bien dijiste, Mariana, que golpeó salvajemente a su esposa, que tiene vínculos con pandillas criminales como el MS-13, con la Mara Salvatrucha, y que además que le dan una imagen muy pésima a nuestra comunidad. Estas no son las personas que nos representan, estas no son las personas que vienen a aportar, a trabajar, a contribuir al país, personas de bien. Así que creo que han caído bien en el juego de ajedrez del presidente Trump, de cómo es que estos líderes del Partido Demócrata ahora sirven de apologistas a un criminal en el caso de este individuo. La fiscal general de la Nación, Pam Bondi, que también fue fiscal aquí en el estado de la Florida, tiene muchísima experiencia en ajusticiar este tipo de casos y llevarlo ante las cortes. Y ella bien lo dijo, que ante dos jueces, que es sumamente difícil que suceda en este país, que estén de acuerdo, dos jueces determinaron de que este señor efectivamente sí tenía vínculos con el MS-13 y que este señor sí tendría que ser deportado. Ella lo dijo muy bien, que en ningún caso, en ningún momento sería posible de que este señor no fuera devuelto a su país. Ese era su rumbo, pero como va la cosa en nuestro país y la política candente que vivimos, pues ahora se ha creado toda una polémica en un caso que no debió ser polémico en lo absoluto. Claro, están buscando realmente hacer el circo sobre temas que pueden buscar realmente para poder frenar lo que una corte en este caso a lo mejor estaría un poco más limitado de hacer, buscando la opinión pública y una narrativa diferente. Vamos a escuchar qué dijo la fiscal general Pat Bondi. Well, he is an illegal alien who has been living illegally in our country from El Salvador. ICE testified
an immigration judge ruled he was a member of MS-13. An appellate judge ruled he was a member of MS-13. Hard stop. He should not be in our country. He was deported. They needed one additional step in paperwork, but now MS-13 is characterized as they should be, as an FTO, as a foreign terrorist organization. So he is not coming back to our country. President Bukele said he was not sending him back. That's the end of the story. If he wanted to send him back, we would give him a plane ride back. There was no situation ever where he was going to stay in this country. None. None. He would have come back, had one extra step of paperwork, and gone back again. But he's from El Salvador, he's in El Salvador, and that's where the president plans on keeping him. But the evidence, we're not going to see the evidence? We have the transcripts from the court hearings. I'll be glad to give you the court hearings from 2019, what we have, sure, with the rulings from the judges, gladly. Pero esto, señores, esto, a excepción de la cadena Fox, de la cadena Newsmax, etcétera, ninguna de las otras cadenas, incluyendo las cadenas hispanas aquí en los Estados Unidos, que me parece extremadamente lamentable que no se ponga, que cada uno en su casa que juzgue al final lo que quiera, en base a lo que nosotros, la prensa, pongamos sobre la mesa. Yo les he contado a ustedes que un juez inferior dijo que había que regresarlo, que la Corte Suprema dijo que había regresado, pero eso que ustedes están escuchando es también parte de esa realidad para poder juzgar realmente cuál es la verdad alrededor de este caso. Jaime, se hablaba de un error administrativo, que fue a lo que se agarraron específicamente los demócratas y esos legisladores que llegaron incluso a viajar a El Salvador, de lo que vamos a hablar ahora. Se hablaba de un error administrativo y se decía que este señor en este momento había sido deportado de forma ilegal porque se encontraba bajo una especie de, entre comillas, asilo, un recurso de protección que le había dado un juez. Acláranos un poquito esta situación y le voy a comentar también a Anthony. A ver, Marian, cuando cometes un delito, nunca lo has cometido ni lo vas a cometer, pero cuando alguien comete un delito, el hecho de que le den una libertad bajo fianza no significa que lo estén declarando no culpable de haber cometido el delito, de haber cometido la infracción, la violación, la contravención, como la quieras llamar. El caso es que cuando se da a un inmigrante un permiso para permanecer en los Estados Unidos, eso no le da una condición legal como inmigrante, le da como un parole, le da como una libertad bajo palabra o un derecho a permanecer en los Estados Unidos bajo palabra, con el fin de que se presente ante una corte que es así, definirá su situación migratoria. De manera que el hecho de que él hubiera tenido un permiso para permanecer en los Estados Unidos de ninguna manera le está dando un sobreseimiento al hecho de que cometió una serie de infracciones, delitos, se encontró que efectivamente había permanecido como miembro de una de estas organizaciones que hoy son calificadas como organizaciones terroristas extranjeras. Anthony. No, justamente estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Lo más lamentable, Marian, es cómo es que se ha creado todo este circo político alrededor de este caso. Lo quieren convertir en un mártir a una persona que tiene vínculos con organizaciones terroristas. Y lo más interesante de todo lo que dijo, a mi punto de ver, a mi modo de ver, la fiscal general de la Nación, Pam Bondi, es que precisamente porque esta organización, gracias a la gestión de la administración Trump, es clasificada como una organización terrorista, existen más habilidades para poder lograr que estas personas vayan a juicio y que sean devueltas a su país más expeditamente. Y además creo que nos sirve muy bien en nuestra comunidad con todo este tema del Tren de Aragua y otras pandillas, otros que tienen vínculos con los regímenes de nuestra región. El hecho de que sean clasificadas como organizaciones terroristas le dan más herramientas a esta administración para asegurar nuestro país, asegurar nuestras comunidades y sacar a este elemento criminal de nuestros vecindarios. Ahora vamos a un tema un poquito más complejo. Bueno, yo diría que complejo, al menos surrealista. Y es que estamos viendo, y yo lo comentaba, que en todos estos casos, desde que el presidente ha asumido su cargo, estamos viendo que cualquier decisión que se toma se reta en una corte utilizando un Estado liberal, con jueces habitualmente liberales, appointed o por Obama o por Biden, etcétera. Es decir, esto no cae en cualquier corte porque sí, están directamente puestas en cortes que saben que les pueden ser favorables a los recursos que ellos están presentando. El juez que siguió este caso ahora dice que quiere acusar por desacato a la administración de Trump. Es decir, si no devuelven al salvadoreño, entonces él va a utilizar ese recurso del desacato. Pero el tema de Pat Bondi es real.
Una vez que este señor ya está en El Salvador, siendo un ciudadano salvadoreño y no americano, este no es un hombre de Maryland, honestamente, es un salvadoreño que de forma ilegal estaba en Maryland. Cuando este señor se le devuelve a su país y está bajo la jurisdicción de ese país, ya Estados Unidos ha perdido la jurisdicción completa. Lo más que se puede decir, y corrígeme Jaime, es que le mandan un avión si Bukele decide soltarlo, que no va a pasar. Sí, además, mencionaste la palabra clave en todo esto, Marian, jurisdicción. En ese momento el señor está bajo la jurisdicción de su país de origen, que es justamente El Salvador. Cualquier jurisdicción que tuvieran los Estados Unidos frente a él cesó de existir. Primero porque no es estadounidense, nunca fue ni siquiera residente legal de los Estados Unidos, de manera que no hay ningún tipo de jurisdicción por parte del gobierno de los Estados Unidos o de la justicia estadounidense frente a este señor. Pero además hay otro tema también relacionado con la jurisdicción, y es que tenemos ahora fiscales de distrito cuya jurisdicción está limitada geográficamente al distrito donde se supone que deben impartir la ley, tomando decisiones de carácter nacional. En los Estados Unidos la inmigración es manejada por el gobierno nacional. No hay instancias de inmigración a nivel estatal, ni municipal, ni condal. Vamos a llegar al punto en que un juez de un municipio, de un distrito, de un condado, va a terminar tomando decisiones que serían decisiones además de gobierno. La justicia, aquí nuestra Constitución establece, y es una de sus grandes bendiciones, la completa independencia de los tres poderes, con algunos checks and balances, pero es independiente cada una de las ramas. Los jueces deben juzgar, los legisladores deben legislar y los ejecutivos deben simplemente gobernar el país. Ahora tenemos jueces que quieren gobernar y además que quieren legislar también, porque con las decisiones que están tomando, quieren convertir esas decisiones en leyes prácticamente sancionadas y firmadas por el presidente, hecho que no ha ocurrido. Pero y además lo más curioso es que ya la Corte Suprema de Justicia se ha tenido que pronunciar al respecto, por ejemplo, los vuelos de deportación al Salvador cuando el presidente quiso iniciarlos. Y aún así, en el día de ayer también surgieron las noticias de que se podría romper esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, se podría omitir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y volver nuevamente a retar esa decisión de que los vuelos se programen. Estamos presenciando, como dice Jaime, una incursión dentro del Ejecutivo por esa rama judicial que, insisto, va a tener que ser la Corte Suprema de Justicia de una vez y por todas, o no sé si el Congreso, y ahí me vas a poder ayudar tú, quienes pongan el cascabel al gato, Anthony. No, justamente, Marian, y lo que vemos es la democracia en acción, esta lucha de poderes que existe dentro de las ramas del gobierno para obtener un resultado para el país. Lo más curioso, Marian, es que dentro del Senado Federal se está trabajando un proyecto de ley por parte del Partido Republicano para establecer un mecanismo quizás más eficiente y que exista tanto para nosotros del lado republicano, pero también que les asegure a los demócratas, cuando ellos están en la mayoría, cierto tipo de garantías. Por ejemplo, en vez de ser un juez, como dijo Jaime, de un distrito, de una zona, un juez federal, determinar el resultado de un caso que tiene un impacto a nivel nacional, claro, que en vez de ser un solo juez que pueda tomar esa decisión, que tenga que ir a un panel de 3 jueces y que 2 de esos 3 jueces tengan que estar de acuerdo con esa decisión para que tenga un impacto a nivel nacional. Entonces, creo que de esa forma hay más consenso, porque para que 2 jueces estén totalmente de acuerdo con un plan es bastante difícil, y sobre todo en un panel de 3 donde puede haber uno de derecha, uno más de izquierda, uno más liberal, otro más conservador. En fin, tiene que haber un consenso para que tanto el público confíe en las cortes, pero que también esas decisiones estén pues desarrolladas de una manera más completa y justa con el momento. No que simple y llanamente yo soy un abogado o un fiscal, un abogado defensor que vaya a plantear un pleito en California porque sé que en esa corte hay 10 jueces de los 11 que son nombrados por Obama y por Biden y que me van a dar una decisión favorable a mi cliente. Mas, sin embargo, al llevar esto a un panel de 3 jueces, unos más de izquierda, otros de derecha, otros liberales, en fin, pues hay más consenso y el público confía más en estas decisiones y no es, fulano de tal determinó tal cosa porque es de derechas y otros que es de izquierda. Y eso no creo que era la meta, ¿no?, de nuestros padres fundadores cuando elaboraron la constitución del país. Era precisamente para que las cortes pudieran pues impartir justicia y que para el público, la ciudadanía se sintiera
bien satisfecha con los resultados de una corte justa e imparcial. Yo creo que ya tuvimos bastantes ejemplos, tristes ejemplos, te diría, que no han sido solamente contemplados a mis ojos, a los tuyos, a los de Jaime, sino tristemente también de la comunidad internacional, de cómo se malutilizó la justicia en las elecciones, en todo lo que fue la campaña electoral, para limitar el acceso de un candidato a lo que podía ser la presidencia de este país. Cuando eso ocurre, no solamente se pone en riesgo la posibilidad de que ese candidato pierda su derecho, acogido por la propia justicia, acogido por la propia ley, sino que se vulnere la democracia, que se vaya rompiendo y desquebrajando la democracia. Como decía Rey, nuestros padres fundadores fueron muy claros cuando asentaron esa democracia en la separación de esos tres poderes para que ninguno realmente pudiera imperar sobre el otro. Lo que está ocurriendo en esas Cortes Federales de Distrito, tomando decisiones por parte del Ejecutivo, es absolutamente cuestionable. Y sobre eso vamos a seguir hablando después, porque vamos a hablar del caso específico también de Maine y del tema de los transgéneros y de desobedecer una orden ejecutiva y de seguir retándolo todavía en las Cortes en solo instantes. Llámenos, su opinión como siempre cuenta.